El día de mi cumpleaños, mi hijo me mandó a un asilo de ancianos. Una semana después, gané la lotería, cambié mi número y también cambié mi testamento. Me alegra que estés aquí. Quédate hasta el final y dime desde qué ciudad ves mi historia. Quiero saber hasta dónde ha llegado. Antes de que me juzgues, déjame contarte cómo llegué hasta aquí. En mi 60º cumpleaños creí que saldría a comer. Me puse mi mejor suéter y hasta me arreglé el cabello. Pero, en vez de pastel y risas, me entregaron una maleta y me dejaron a mi suerte. Si piensas que la traición solo llega de desconocidos, espera a que use tu mismo apellido. Quédate hasta el final y cuéntame en los comentarios desde dónde me ves. Dicen que el amor de madre es incondicional, paciente, perdonador y eterno. Y yo lo creo, lo he vivido. Cada rodilla raspada, cada noche sin dormir, cada acto escolar. Ahí estuve para Bruno, mi único hijo. La mañana de mi cumpleaños desperté con esa cosquillita en el pecho, sola en mi casa modesta de León, Guanajuato, pero ilusionada. Bruno casi no llamaba últimamente. Decía que el trabajo estaba pesado y que las cosas con su esposa estaban tensas, pero seguro vendría hoy. Preparé hot cakes, sus favoritos, y puse 2 platos. Al mediodía seguía sola y, aunque el corazón se me apachurró, me negué a hundirme. Revisé mi celular 1000 veces. Releí mensajes viejos para sentirme cerca. Por la tarde sonó el timbre y al abrir, vi a Bruno con esa sonrisa de niño que usa cuando quiere algo. «¡Feliz cumpleaños, ma!», dijo, sosteniendo un ramillete del súper. Sonreí pese al pinchazo en el pecho y lo abracé fuerte. «¿Viniste?». «Claro», respondió, dándome palmaditas rígidas en la espalda. «Vístete». Reservé comida. Ni pregunté. Tomé mi chamarra, un monedero y los zapatos que me aprietan pero lucen bien. Me sentía como quinceañera rumbo al baile, pero no fuimos al centro ni a ningún restaurante. Entramos a un camino largo flanqueado por arces dorados y rojos. El letrero decía Residencia Los Pinos Senior Living Facility y el estómago se me hizo nudo. «Bruno, ¿qué es esto?». Él carraspeó. «Mamá, tenemos que hablar. Aquí ya no es seguro para ti. Vives sola y con tus lapsos de memoria». «¿Qué lapsos de memoria?», solté. Él siguió. «Encontré un lugar genial. Es seguro, cómodo. Tendrás gente de tu edad, actividades». Solté una risa amarga. «Estás bromeando. Me trajiste aquí, en mi cumpleaños». Él salió del auto. «Vamos adentro». Me negué a moverme y entonces abrió la cajuela. Mi maleta ya estaba hecha. Me quedé helada. «¿Revisaste mis cosas?», suspiró. «No lo hagas más difícil». Por dentro el tiempo se detuvo. Rostros sonrientes en recepción, olor a antiséptico y verduras recocidas. Entregó papeles legales, poder notarial con mi nombre y su firma. No lloré aún. Me guiaron a un cuarto de paredes beige, cama ajustable y una ventanita que daba a un muro de ladrillo, mi regalo de cumpleaños. Me senté con el abrigo puesto sintiendo el frío en los huesos. Sin pastel, sin velas, solo silencio. Al final abrí el ramillete marchito del viaje. Las flores lucían como yo me sentía. Esa noche escuché el crujir de enfermeras y la tele lejana, el colchón duro y las sábanas a cloro. Repasé cada charla del último año buscando señales. Recordé las veces que dije sí cuando debía decir no, que le presté dinero, que inventé excusas, que tragué la desilusión por amor. Pero esa noche dejé de defenderlo. Algo se quebró. A la mañana siguiente pedí mi celular y la enfermera dijo que mi hijo ya lo había quitado y dado de baja porque era demasiado confuso para mí. Entendí que no estaba ahí para que me cuidaran, sino para borrarme, y que si no hallaba salida, lo lograrían. Pero no soy tan frágil como creen, ni de cerca. Dejé de comer durante 2 días, no por hacerme notar, sino porque simplemente no podía tragar la comida ni tragarme la verdad. Hay algo en que te traten como si ya no sirvieras que te rompe por dentro de una forma que nunca termina de sanar. Crié a un hijo, levanté un hogar, amé con todo. Y ahora no era más que un número de habitación y un expediente médico. Las enfermeras eran amables, la mayoría del tiempo, pero la amabilidad, cuando estás atrapada, se siente como lástima disfrazada. Me decían mi vida, reina, como si tuviera 10 o 100 años.
Nadie preguntó qué hacía antes. Nadie quiso saber qué me apasionaba. Para ellos, yo era solo otra señora mayor en pantuflas que se le iban las ideas, aunque no se me hubiera olvidado ni un solo maldito detalle. Mi compañera de cuarto, Dora, dormía todo el día y roncaba toda la noche. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía era de personas que no la visitaban desde hacía años. La escuchaba porque conozco bien el dolor de la ausencia. Trataba de mantenerme lúcida. Veía las noticias en la sala común. Resolvía los crucigramas que dejaban en el pasillo. Volví a leer una novela que ya había leído 2 veces, pero algo dentro de mí se hundía. Más profundo, más oscuro. Entonces, al 4.º día, conocí a Rubí. No debía trabajar ese día. Una enfermera se reportó enferma y Rubí, joven, con las trenzas sujetas bajo la cofia y bondad en la mirada, la sustituyó. Estaba revisando mis signos vitales cuando dijo: «Tú no perteneces aquí». La miré, sorprendida. Ella sonrió. «No me malinterpretes. Hay mucha gente que necesita ayuda y está bien, pero tú no pareces perdida». Sentí que algo me picaba detrás de los ojos. Empezamos a platicar. Me preguntó por Bruno. Le conté lo que pude sin derrumbarme. Ella escuchó. No solo asentó con la cabeza, escuchó de verdad. Más tarde ese día, volvió con algo en la mano. Esto le pertenecía al señor Genaro, un residente que falleció la semana pasada. Susurró. Lo encontramos guardado dentro de una Biblia. Nadie lo reclamó. Era un boleto de lotería, doblado, algo amarillento, con fecha de hacía 2 semanas. Me reí, seca, hueca. ¿Quieres que me juegue la suerte? Ella guiñó un ojo. El mundo te debe algo. No pensaba hacerlo, no al principio. Me parecía una tontería, pero el aburrimiento y la desesperación hacen buena pareja. Esa noche, esperé a que el pasillo quedara en silencio. Usé una de las viejas computadoras del salón y escribí los números. Se me congeló la mano. Volví a leer la pantalla una y otra vez. Es 1.000.000. Me tapé la boca con ambas manos. Miré a mi alrededor. No había nadie. El silencio que siguió fue ensordecedor. No fue alegría lo que sentí. Para nada. Fue miedo. Miedo puro, eléctrico. Si Bruno se enteraba, si alguien se enteraba. Imprimí la confirmación, la doblé pequeña y la escondí dentro del sostén. Al día siguiente, llamé a Rubí aparte. Necesito hablar con alguien en privado, alguien legal. No preguntó por qué, solo asintió. Rubí conocía a alguien, un abogado voluntario que venía 2 veces al mes para ayudar a los adultos mayores con testamentos y cosas así. Esperé con el corazón en la garganta hasta que llegó ese viernes. Se llamaba Aarón, joven, despierto y, lo más importante, discreto. Nos sentamos en la sala de descanso. Le pasé la confirmación del premio y susurré: ¿Me puedes ayudar a desaparecer? Alzó las cejas, pero no se inmutó. Tenemos que movernos rápido, dijo. Las siguientes horas fueron un borrón. Papeles, notarizaciones, transferencias, un nuevo celular, una dirección postal temporal. Contactó a un asesor financiero independiente que montó un fideicomiso ciego. Mi nombre no aparecía por ninguna parte. Bruno jamás vería un centavo. Firmé un testamento nuevo, dejando todo a beneficencia, aún no revelado. Bruno ya había entregado mi vida una vez. No iba a dejar que lo hiciera otra vez. Rubí me abrazó la noche en que me fui. No te olvides de nosotras cuando seas libre, susurró. No lloré, no pude. Me escabullí justo antes del amanecer, con ropa que no era mía, cargando un bolso con solo lo indispensable. Creían que estaba senil, rota, sola, pero estaba por convertirme en un fantasma con $1.000.000. Que me busquen si quieren. No me verían venir. El viaje en autobús saliendo de Guanajuato fue largo, callado y helado. Me senté casi al final, con la capucha puesta, gafas oscuras, abrazando ese bolso como si llevara el alma ahí dentro. En muchos sentidos, así era. No sabía exactamente a dónde iba. Solo sabía que tenía que llegar lo bastante lejos como para que nadie me encontrara. Ni Bruno, ni su esposa, ni los abogados que seguramente ya había contactado.
Aarón me ayudó a comprar una casa modesta a nombre de un fideicomiso nuevo en una zona rural de Sierra Gorda. Algo fuera del radar, pero habitable, sin cámaras, sin vecinos metiches. Solo la distancia necesaria entre yo y la vida que estaba dejando atrás. Cuando cruzamos la frontera de Kentucky, exhalé por primera vez en horas. La libertad tiene un sabor, y no es dulce. Es metálico, como sangre y miedo. La casa no era nada del otro mundo. Una estructura de ladrillo de un solo piso con la pintura descarapelada y el buzón chueco, pero tenía calefacción funcional, agua limpia y, lo más importante, silencio. No el tipo de silencio de un asilo rodeado de gente que ya se rindió. Este era el silencio que te deja respirar. Los siguientes días viví como una sombra. Cociné cosas sencillas, caminé al buzón, me senté en el porche envuelta en una cobija vieja, viendo cómo el viento arrastraba hojas secas por el patio. Revisaba las noticias compulsivamente, medio esperando que mi nombre saliera en letras grandes. Mujer desaparecida gana $1 millón. Hijo alega inestabilidad mental. Pero no salía nada. Aún no. Guardaba el boleto de lotería en una caja ignífuga debajo del piso del closet del pasillo. Junto a él, el Nuevo Testamento, un celular desechable y una nota dirigida a quien lo encuentre, por si acaso. Una mañana, como una semana después de haber dejado Willow Pines, el silencio se rompió con un golpe en la puerta. Me quedé congelada. No le había dicho a nadie dónde estaba. Ni siquiera tenía una tarjeta de crédito a mi nombre. El corazón me retumbaba como tambor de guerra en el pecho. Caminé de puntitas hasta la ventana y miré. Solo era un repartidor con víveres, parte del trato que Aarón había arreglado. Aún así, no pude quitarme la inquietud. Esa tarde, la curiosidad me ganó. Creé un perfil falso en Facebook y busqué a Bruno. Ahí estaba, sonriendo en su foto de perfil como si el mundo no se hubiera derrumbado. En su publicación más reciente escribió: «Si alguien ha visto a mi madre Margarita Sánchez, por favor comuníquese conmigo o con la policía de León. Llevamos varios días sin saber de ella. Estamos preocupados por su seguridad». Abajo, cientos de comentarios se acumulaban. Oraciones, condolencias, gente alabando a Bruno por ser tan buen hijo. Me reí tanto que terminé llorando. No tenía ni idea, ninguna. Pero lo que realmente me quebró no fue la publicación. Fue la foto que usó. No era reciente. Era de hace 5 años, uno de los últimos cumpleaños que celebramos juntos. Yo tenía un sombrero de fiesta brillante y él tenía el brazo alrededor de mí. Parecíamos felices. Qué fácil es fingir amor en las fotos. Esa noche no pude dormir. Me senté en la sala viendo la chimenea. Mis pensamientos daban vueltas, y entre más los escuchaba, más oscuros se volvían. Recordé cada vez que le di dinero a Bruno, cada préstamo, cada mentira. Recordé cómo me hizo dudar, sutil pero suficiente. Me decía cosas como: «Ya me lo habías contado cuando no era cierto», o «Últimamente se te olvidan muchas cosas». Pensé que estaba envejeciendo mal. Pensé que era mi culpa. No lo era. Él quería que dudara de mí. Así, cuando tomara el control de mi vida, yo no me resistiera. Pues ya se acabó. Nadie más iba a manejarme. A la mañana siguiente, llamé a Aarón desde un número desechable. «Necesito que actualices mi testamento otra vez», le dije. No preguntó por qué. «¿Qué cambios?» Quiero dejarlo bien claro. Bruno Sánchez no recibe absolutamente nada. Ni $1 ni un recuerdo, ni una reliquia. «Se acabó», dijo él. «Estás a salvo ahora, Margarita», pero yo no lo estaba. No todavía, porque en el fondo sabía que algo venía y tenía que estar lista. Todo comenzó con una carta, sobre blanco, sin remitente, metida entre recibos de luz y propaganda. No la habría notado si no fuera por el papel, más grueso de lo normal, caro. Sentí un nudo en el estómago apenas la toqué. Dentro había una sola hoja, una fotocopia, mi firma, o algo que se le parecía. Debajo, otras 2, una de mi difunto esposo, Ricardo, y otra de Bruno. Era un contrato de préstamo fechado hace 12 años, un préstamo personal por una suma considerable, a nombre de Ricardo y mío.
El logo del banco era auténtico, también el sello del notario. Pero yo jamás firmé ese papel. Jamás. Me senté en el sofá gastado, con la carta temblando en las manos. El documento llevaba mi letra, hasta con la curva en la G de Margarita, pero algo no cuadraba. Demasiado limpio, demasiado calculado. Mi esposo jamás habría ocultado un préstamo así, y Bruno nunca dijo nada. Saqué la caja a prueba de fuego. Busqué la carpeta vieja que Aarón me ayudó a armar. Era una recopilación de documentos financieros que logramos rescatar antes de irme. Dentro encontré 3 formularios más, todos con mi firma falsificada. Una sensación helada me recorrió el cuerpo. Bruno había estado robándonos a Ricardo y a mí por años. Eso explicaba la tensión rara de los últimos años juntos, la manera en que Ricardo esquivaba ciertos temas de dinero, cómo de repente teníamos menos, cómo Bruno siempre decía que tenía una urgencia, pero cada año estrenaba carro. Las discusiones en voz baja por las noches que pensé eran por el trabajo, las vacaciones canceladas, las malas inversiones. Yo culpé a la edad, al mercado, a la mala suerte, pero era Bruno. Todo el tiempo fue él. No lloré, no esta vez. En cambio, abrí la laptop y empecé a investigar más. Durante los siguientes 3 días, armé el rompecabezas. Bruno había falsificado varios préstamos usando el número de seguro social de Ricardo y el mío. Las cantidades variaban, un poco aquí, otro poco allá. Algunos ya estaban saldados, otros pasaron calladamente a cobranzas. Ricardo debió cubrir la mayoría antes de morir, llevándose la vergüenza con él. Pero una cuenta seguía activa, con una deuda que había crecido sin control, y había caído en mora bajo mi nombre apenas 3 meses antes de que me mandaran a Residencia Los Pinos. Me quedé sentada en la oscuridad de esa sala chiquita en Sierra Gorda. La pantalla brillando frente a mí, los puños tan apretados que me dolían los nudillos. Esto no era solo traición, era robo, fraude, delito. Contacté a Aarón otra vez. Tengo nueva información, le dije. Documentos falsificados, préstamos. Fue Bruno. Te creo, respondió con calma. ¿Quieres presentar cargos? Todavía no. No estaba lista. No porque tuviera dudas. No, esas ya no existían. No estaba lista porque quería que él sintiera miedo primero. El silencio, la incertidumbre. Quería que se preguntara si yo ya sabía. Porque la verdad era que ya no me estaba escondiendo. Estaba cazando. Empecé a reunir cada documento posible, cada cuenta a mi nombre, cada correo viejo, cada notificación financiera que Bruno alguna vez envió en mi nombre. Incluso contacté al banco antiguo que usábamos y pedí registros bajo un pretexto legal que Aarón me ayudó a redactar. Pieza por pieza, el rompecabezas se fue completando, y lo que reveló me heló la sangre. Bruno había sacado un préstamo con intereses altísimos, usando como garantía el pequeño negocio que Ricardo y yo fundamos juntos en los 80. Un servicio de catering que manejábamos desde el garage en aquellos años. Usó esa sociedad aún legalmente activa para obtener una línea de crédito. Lo firmó usando el nombre de Ricardo 2 años después de que Ricardo hubiera muerto. Eso no era solo una falta moral. Eso fue fraude federal. Guardé todo en una carpeta cifrada, hice una copia de seguridad y también imprimí otra para esconderla en la caja debajo de las tablas del piso. No sabía cuánto tiempo tenía, porque si Bruno estaba tan desesperado como sospechaba, y si siquiera tenía una ligera idea de que me había ido con millones, iba a venir por mí, pronto. ¿Alguna vez has mirado a alguien a quien amaste toda tu vida y te diste cuenta de que en realidad nunca lo conociste? Así se sentía. Pasaba páginas y páginas de documentos que ataban a mi hijo a una cadena de mentiras tan larga y enredada que me revolvía el estómago. El hombre que una vez acuné en mis brazos para que durmiera, ahora era un desconocido, y no cualquier desconocido, uno peligroso. Ya había confirmado todo. Bruno falsificó mi firma, mintió a los bancos, manipuló a mi difunto esposo para que lo cubriera, y lo peor de todo, lo hizo usando la máscara de un hijo entregado. Pero la verdad más oscura la encontré con una simple búsqueda, enterrada en una base de datos pública, con un poco de ayuda del acceso de Aarón. Ahí estaba,
Bruno Sánchez, actualmente bajo investigación federal por declaraciones fiscales fraudulentas, malversación y uso indebido de identidad. Uso indebido de identidad. Esa dolió más que todas. Abrí el archivo del caso, temblando. La mayoría de los detalles estaban tachados, pero las acusaciones eran claras. Bruno había creado identidades falsas, inflado ingresos, inventado deducciones y presentado declaraciones para desviar dinero a través de reembolsos. Algunas de esas identidades eran de personas fallecidas, algunas eran ancianos, algunas eran personas reales, incluyéndome a mí. El SAT había marcado varias declaraciones presentadas con mi nombre en los últimos 3 años. No tenía idea. Me quedé mirando la pantalla, con la mente dando vueltas. ¿Lo había planeado desde el principio? ¿Por eso me encerró tan rápido en una institución y desconectó mi teléfono? No era preocupación, era contención. Quería mantenerme callada, confundida y fuera del camino. Me aparté del escritorio, caminando de un lado a otro por la sala angosta, con una mano en el pecho tratando de calmar el temblor. Mi propio hijo había convertido mi identidad en un arma. Usó mi nombre como herramienta para sus engaños y cuando todo empezara a derrumbarse, planeaba deshacerse de mí como si fuera un cabo suelto. Pero ahora ya no era un cabo suelto. Yo era quien tenía el hilo. No llamé a la policía, no todavía. En cambio, empecé a documentarlo todo. Cada mentira, cada préstamo, cada línea falsificada en un papel. Las imprimí, las archivé en carpetas Manila, las etiqueté con fechas. Comencé a grabar notas de voz, no por miedo a olvidar, sino porque quería que mi voz fuera la última en esa habitación si algo me pasaba. Entonces tomé una decisión. Envié una copia de todo el archivo de forma anónima al Departamento de Justicia, no para hacer una declaración, no todavía, sino para plantar una semilla. Ellos tendrían la evidencia. Si algo llegaba a pasarme, sabrían dónde buscar. Aún así, no podía quitarme la sensación de que él ya lo sabía. Empecé a notar autos estacionados más tiempo del habitual cerca de la casa. Una vez, un hombre tocó la puerta diciendo que hacía una encuesta del vecindario. No la abrí, solo miré desde detrás de la cortina, con el teléfono en la mano. Cada golpe, cada timbre me hacía brincar, y aún así no me fui. Esta vez no. Hice otra llamada a Aarón. «Tenemos que finalizar el fideicomiso», le dije. «El testamento también. Quiero que todo esté protegido». Estuvo de acuerdo. Pusimos todo a mi nuevo nombre, con capas de protección legal. Si Bruno intentaba reclamar algo, lo sacarían de cada tribunal del país. Pero por más que intentara blindarme con papeles y estrategia, el golpe emocional llegaba en los momentos más silenciosos. Me sentaba por las noches a recordar a Bruno de niño, su risa, sus rodillas raspadas, cómo solía dormirse sobre mi pecho. Recordaba los años de adolescencia, cuando todo se volvió más difícil, pero nunca me rendí con él. Las llamadas desde la universidad, los silencios repentinos, la distancia creciente. ¿Cómo no lo vi venir? ¿Cuánto tiempo llevaba alejándose mientras yo seguía aferrándome? Tal vez esa sea la peor traición, la que ves desarrollarse en cámara lenta, siempre esperando que sea otra cosa. Pero ahora ya lo sabía, y no iba a dejar que él escribiera el final de mi historia, porque por primera vez en mi vida tuve el control. La carta llegó en un sobre blanco sin remitente, pero en cuanto vi la letra, lo supe. Bruno siempre escribía con trazos duros e inclinados, como si ni la pluma quisiera estar mucho tiempo con él. Adentro había una sola frase: «Sé lo que hiciste, y esto no ha terminado». La leí 2, 3 veces. Luego solté una risa seca, no por gracia, sino porque era justo el tipo de soberbia que siempre había esperado de él. No decía, «Te extraño». No preguntaba «¿Dónde estás?». Solo una advertencia, o tal vez una amenaza. Doblé la carta con cuidado y la guardé en mi carpeta de pruebas, que ya empezaba a abultarse. Para ese momento, llevaba casi 3 semanas fuera. Bruno había iniciado una especie de campaña pública, suplicando información, dando entrevistas en canales locales, haciéndose pasar por el hijo destrozado que buscaba a su madre vulnerable y desorientada.
Hubiera sido ridículo si no helara tanto la sangre. Y entonces, como temía, hizo su jugada. Llegó una carta del juzgado del condado en León, oficial, certificada. La firmé con las manos temblorosas y me senté en la cocina para abrirla. Había presentado una petición para que me declararan mentalmente incapacitada. Me costaba respirar. El documento incluía declaraciones de 2 personas que aseguraban haberme visto actuar de manera errática y confusa en el último año. Una era una ex vecina, el otro, un viejo amigo suyo de la universidad, alguien que apenas conocía. El abogado de Bruno también adjuntó grabaciones, fragmentos de viejos mensajes de voz que dejé cuando estaba angustiada, sola o simplemente desahogándome, editados y recortados para hacerme sonar como si estuviera desequilibrada. Incluso añadió una carta de un psiquiatra, uno que nunca conocí, afirmando estar preocupado por mi comportamiento paranoico y mi desaparición. Querían que el tribunal congelara mis cuentas, tomara el control del fideicomiso y me obligaran a regresar. Sentí que me arrancaban el aire del cuerpo. Aarón llegó esa misma noche. Leyó todo sin mostrar emoción. «Tenemos trabajo que hacer», dijo al fin. «Pero Margarita, tienes que estar tranquila. Tienes que mantenerte firme». Asentí. Estaba demasiado entumecida como para llorar. Los días siguientes fueron como una tormenta. Aarón contactó a un litigante con experiencia para que nos ayudara a preparar todo. Reunimos documentos, videollamadas, registros financieros, incluso un diario fechado para demostrar que había estado en mis cabales cada día desde que me fui. Agendamos una evaluación psiquiátrica independiente. La doctora, una mujer amable llamada Doctora Rocha, vino a casa y pasó 3 horas conmigo. Me preguntó sobre mi infancia, mi difunto esposo Bruno. Le conté todo. No me miró con lástima, me escuchó. Hizo preguntas reales y al irse me tocó la mano y dijo: «Eres la persona más clara que he visto esta semana». Fue como poder respirar después de días sin aire. Aún así, la presión crecía. Se filtró la noticia de la audiencia. En Internet, donde al principio se solidarizaban con la madre desaparecida de Bruno, la historia empezó a cambiar. La gente se preguntaba por qué no había contactado a nadie. ¿Estaba inestable? ¿Había alguien más manipulándome? A los medios les fascinan los misterios, y Bruno sabía exactamente cómo alimentar uno. Pero yo ya no tenía miedo, porque ahora tenía más que pruebas. Tenía un propósito. En la calma de mi pequeña casa, comencé a preparar una declaración en video. No la publiqué todavía, pero quería tenerla lista, por si intentaban callarme. Miré a la cámara y dije: «Me llamo Margarita Sánchez. Estoy en pleno uso de mis facultades mentales y fui traicionada por la persona en quien más confiaba». No lloré, no grité, solo dije la verdad, porque sabía lo que venía, y esta vez no iba a ser yo la que estuviera en juicio. El juzgado en León seguía igual que la última vez que pasé por allí. Años atrás, cuando pagué una multa de estacionamiento y me senté en una sala llena de gente que quería dejar sus errores atrás. En ese entonces, era esposa, madre, alguien que creía en las segundas oportunidades. Ahora era la acusada. Aarón me aconsejó vestir simple, pero firme. Algo que dijera: «No vengo a rogar, vengo a que me escuchen». Llevaba puesto un abrigo azul marino con botones plateados, el viejo reloj de mi esposo y unos tacones discretos que sonaban firmes con cada paso que daba por los pasillos del juzgado. Bruno ya estaba sentado al frente cuando llegué. Se puso de pie al verme entrar, como si fuera parte de una actuación perfecta. Su rostro mostraba una preocupación fingida. Hasta me sonrió, esa clase de sonrisa que cualquiera tomaría por afecto, pero yo sabía bien lo que era. Él había venido a enterrarme. El juez, un hombre mayor de ojos cansados, presentó el caso. «En lo relativo a la capacidad mental de Margarita Sánchez», dijo, y sus palabras flotaron en el aire como humo. El abogado de Bruno fue el primero en hablar, un tipo alto, con voz pulida y más seguridad de la necesaria. Expuso su argumento como si leyera un guión. Margarita había desaparecido. Margarita se comportaba de forma extraña. Margarita estaba siendo manipulada.
Margarita era un peligro para sí misma y para sus bienes. Presentó la carta del psiquiatra, de un doctor que yo jamás había conocido, y puso unas grabaciones mías, cortadas y editadas como si fueran de una película de terror. Me oí sonar dispersa, desesperada, hasta inestable, sacada totalmente de contexto. Vi las cejas del juez alzarse, apreté las manos contra el apoyabrazos, y entonces Bruno habló. «Su señoría», dijo, con la voz temblando justo lo necesario. «Amo a mi madre, de verdad. Esto es lo más difícil que he hecho, pero creo que están aprovechándose de ella. Ella ya no es la misma, está perdida». Entonces me puse de pie. «Es mi turno, su señoría». El juez asintió. Caminé despacio hasta el estrado, deteniéndome lo justo para dejar que mi presencia se sintiera. Luego hablé. «Mi nombre es Margarita Sánchez. Tengo 62 años. No tengo ninguna discapacidad mental, no estoy perdida y no soy víctima de nadie». Abrí mi carpeta con cuidado y entregué una copia del informe psiquiátrico completo del doctor Rocha al juez, firmado, fechado y certificado. El diagnóstico: mente completamente lúcida, sin señales de deterioro cognitivo, emocionalmente estable. Vi la tensión en los hombros del abogado. El rostro de Bruno se contrajo. Continué. «Aquí tengo», dije alzando una segunda carpeta, «un registro de todas las llamadas que hice la semana antes de irme, recibos de la transferencia de fondos a un fideicomiso legal, historiales médicos limpios y una declaración jurada del abogado que me ayudó a salir del centro, donde asegura que yo estaba lúcida, lógica y con pleno control de mis decisiones». Hice una pausa. «Y también tengo algo más, pero eso no lo voy a presentar hoy, a menos que sea necesario». No mostré el archivo, ese que contenía cada firma falsa, cada préstamo robado, cada documento fiscal manipulado por Bruno. Ese era mi as bajo la manga. En cambio, miré al juez. Él me encerró en un centro sin mi consentimiento, me quitó el celular, me quitó mi libertad y ahora quiere quitarme lo poco que me queda. Mi voz, mi independencia, mi dignidad, no lo permita. La sala quedó en silencio. Aarón estaba sentado a mi lado, sin decir nada, pero firme. Sus ojos se encontraron con los míos, orgullosos, aunque no sorprendidos. El juez se reclinó en su asiento, tamborileando con el pulgar sobre el expediente. «Necesito tiempo para revisar todos los documentos y la evaluación médica. La corte se volverá a reunir en 2 semanas. 2 semanas». Al terminar la sesión, Bruno se volvió hacia mí. Intentó buscar mi mirada, pero no le di ese gusto. Salió de la sala con los puños cerrados y la mandíbula apretada. Su máscara empezaba a resquebrajarse. Y yo salí con la cabeza en alto. La guerra no había terminado, pero por primera vez supe que podía ganarla. 2 semanas, eso fue lo que nos dio el juez. Pero Bruno no perdió el tiempo. A las pocas horas de salir del juzgado, redobló su campaña pública. Las noticias locales emitieron un nuevo segmento. Madre desaparecida reaparece en el tribunal. El hijo teme explotación. Bruno habló directo a la cámara. Ojos húmedos, voz quebrándose lo justo. «Solo quiero asegurarme de que mi madre esté bien», dijo. «Ha pasado por mucho, no está pensando con claridad, y me preocupa que haya gente con malas intenciones a su alrededor». Vi la transmisión desde mi sala, con los brazos cruzados y la mandíbula firme. No había nadie con malas intenciones a mi alrededor. Solo yo, solo Margarita Sánchez. La mujer que lo crió, que sacrificó, que perdonó más de lo que cualquier madre debería. Y él tenía el descaro de pintarme como una marioneta. Fue en ese momento cuando lo supe. La guerra silenciosa que llevaba en el pecho ya no bastaba. Tenía que actuar. Llamé a Aarón y le pedí que viniera. Cuando llegó, le entregué el sobre cerrado con todos los documentos que había reunido. Los préstamos fraudulentos, las firmas falsificadas, las declaraciones de impuestos que Bruno había presentado usando mi nombre. «Envíalo», le dije. «No a la corte, al Departamento de Justicia, de forma anónima». Abrió el sobre, hojeó las páginas y asintió. Esto sí va a llamar la atención. Contaba con eso, pero aún no había terminado.
Esa noche, usando uno de mis nuevos alias y una cuenta en línea recién creada, hice una donación considerable, $5 millones, a una organización nacional sin fines de lucro que protege a personas mayores del abuso financiero. Sin nombre, solo la transferencia. En menos de una semana, lanzaron una campaña usando mi caso como símbolo. No dijeron mi nombre, pero el momento fue demasiado exacto. La gente empezó a murmurar, a compartir, a cuestionar. ¿Cómo desaparece una madre y luego reaparece con dinero, pero su propio hijo intenta encerrarla? Los comentarios inundaron las redes. Algo raro hay con el hijo, déjenla hablar. ¿Por qué nadie ha preguntado su versión? No confío en él. La imagen cuidadosamente construida de Bruno empezó a tambalearse. Entonces, algo que no esperaba. Una periodista de un periódico importante contactó a Aarón. Quería escuchar mi versión. Prometió discreción, sin nombres, sin fotos, solo la verdad. Acepté. Nos encontramos en un café tranquilo, en otro pueblo. Llevaba gafas oscuras y un sombrero. Nos sentamos en una mesa del rincón. Ella encendió la grabadora y me dejó hablar. Le conté sobre la institución, sobre cómo me dejaron allí sin previo aviso, cómo Bruno me quitó el celular, las cuentas, la dignidad. No mencioné la lotería, todavía no. Cuando preguntó por el juicio, simplemente dije, él está intentando tomar el control de mi vida. De nuevo. La historia salió 2 días después. Madre o millonaria. El silencio impuesto a Margarita T. no tardaron en unir los puntos. La gente en internet empezó a especular. ¿La madre desaparecida era en realidad la donante anónima? ¿Era por eso que su hijo quería que la declararan incapaz? Más rumores, más dudas, y aún así, yo me mantenía en silencio. Porque la caída de Bruno no vendría de una acusación, vendría de un ajuste de cuentas. 2 días antes de que se reanudara el juicio, Aarón recibió una llamada. Era del Departamento de Justicia. Habían recibido nuestro archivo anónimo y estaban abriendo un caso. Bruno todavía no lo sabía, pero mientras él construía un castillo de mentiras en tribunales y cámaras, yo incendiaba los cimientos, y las llamas subían cada vez más. La segunda audiencia se sentía más fría, no por el clima, aunque el viento en Sierra Gorda esa semana era despiadado, sino porque algo en el aire había cambiado. Bruno entró a la sala con menos seguridad esta vez. Sus hombros ya no estaban tan erguidos. Su abogado le susurraba con urgencia mientras se sentaban. Habían visto el artículo. Habían notado el cambio en línea. Sentían las grietas. Yo me senté con calma. Mi carpeta de documentos bien colocada en el regazo. Ya no tenía miedo. Estaba furiosa. No con una furia que grita, sino con una que se afila con precisión. Esta vez, fuimos primeros. Aarón abrió con una declaración que hizo callar a toda la sala. Su señoría, comenzó. Desde la última audiencia hemos completado una evaluación psiquiátrica independiente. Hemos entregado registros financieros detallados que prueban la independencia y lucidez de la señora Sánchez y hemos descubierto, a través de registros públicos legítimos, que el peticionario, el señor Bruno Sánchez, está actualmente bajo investigación federal por múltiples delitos financieros, incluyendo el uso indebido de identidad y fraude fiscal. Le entregó al juez una copia del expediente público del caso. El abogado de Bruno se levantó de inmediato, protestando. Esa investigación no tiene relevancia con... El juez levantó una mano. Siéntese. La sala contuvo el aliento. Entonces vino el verdadero golpe. El doctor Rocha, mi evaluador independiente, subió al estrado. Sereno, inteligente, directo. Ella confirmó que no solo estaba mentalmente capaz, sino también emocionalmente estable y plenamente consciente de mis decisiones, incluida mi elección de salir del asilo. No solo está lúcida, dijo la doctora Rocha, está decidida, reflexiva. No existe base médica alguna para declarar una incapacidad. Entonces miré a Bruno. Sus manos se aferraban a la mesa con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Su máscara, esa fachada cuidadosamente montada de preocupación, se deshacía con cada segundo. Aarón presentó nuestra última prueba, una línea de tiempo.
Mostraba con exactitud el momento en que Bruno intentó tomar control de mis cuentas y cómo eso coincidía perfectamente con los retiros grandes que hizo para salvar su negocio, que ya iba en picada. ¿Casualidad? Ni de cerca. El juez revisó todo en silencio. Se le ofreció a Bruno la oportunidad de responder. Se levantó. La voz se le quebró. Mi mamá está enferma. Claramente alguien la está manipulando. Ella no actuaría así a menos que estuviera confundida o inestable. Esta no es ella. Me levanté entonces y lo encaré de frente. Yo soy ella, dije. Todo el mundo se quedó quieto. Soy la mujer que se desveló contigo cuando tenías gripa a los 6 años, la que canceló vacaciones, la que empeñó sus joyas para pagar tus clases en la universidad, la que cocinaba tu platillo favorito, aun cuando no tenía ni para llenar el refri. Soy ella. Y tú me dejaste en una residencia como si fuera basura. Me volví hacia el juez. Y ahora, su señoría, le pido que me permita demostrar que no soy basura. El juez se inclinó hacia adelante, entrelazó los dedos y habló despacio. Señora Sánchez, con base en la abrumadora evidencia presentada, su evaluación psiquiátrica y las inconsistencias en las afirmaciones del peticionario, desestimo este caso. Sus cuentas financieras y su autonomía personal quedan plenamente restablecidas. Este tribunal la reconoce como competente e independiente. No lloré, pero las manos me temblaban un poco al recoger mis papeles y salir de la sala. Bruno no dijo ni una palabra al pasar junto a él. Tenía los ojos desorbitados, no de rabia, de miedo. Sabía que esto se había terminado, al menos esta parte. Pero lo que él no sabía era que, mientras pasaba semanas intentando demostrar que yo estaba desequilibrada, yo había estado construyendo algo mucho más fuerte que una defensa, un legado, y aún no había terminado. La llamada llegó justo después de la medianoche. La voz de Aarón sonaba tensa pero firme. Ya es un hecho. El Departamento de Justicia abrió un procedimiento formal. El nombre de Bruno está en el expediente. No dije nada. Solo me quedé sentada, en la oscuridad, mirando el viento mover los árboles detrás de la ventana. Una parte de mí llevaba tiempo esperando este momento, pero ahora que estaba aquí, no se sentía como una victoria. Se sentía como algo que tenía que pasar. A la mañana siguiente, el mundo se puso al corriente. Al principio, los medios no daban tregua. Bruno Sánchez, hijo en caso reciente de maltrato a personas mayores, bajo investigación federal. Mi nombre no aparecía, no directamente. Pero las piezas estaban demasiado cerca para no unirlas. La gente recordaba. La madre desaparecida, la batalla legal, el donador anónimo, la mujer frágil que reapareció firme semanas después en el tribunal. Ahora, el hijo ejemplar se desmoronaba y todos querían escucharme. Guardé silencio 2 días. Apagué la tele, ignoré el teléfono. Me preparé un desayuno, vi a los pájaros picar el pasto quemado por el hielo. Me senté con una pluma en mano a escribir cartas que nunca planeé enviar. Pero el silencio no es justicia. Ya era hora. Contacté a Sara, la periodista que me había entrevistado en secreto semanas antes. Le dije que estaba lista para hablar, esta vez frente a las cámaras, sin seudónimos, sin más sombras. Acordamos la entrevista para el siguiente viernes. Noticiero nacional, reportaje completo. Me preguntó si estaba segura. Nunca lo había estado tanto, le dije. El día de la entrevista me vestí sencilla. Suéter gris, unos aretes plateados pequeños. Nada de maquillaje, sin estilista, solo la verdad. Nos sentamos frente a frente en un estudio silencioso, las luces suaves y cálidas. Sara se inclinó hacia mí. Margarita, el mundo conoce los titulares. Han leído sobre Bruno, sobre el caso, pero lo que no saben es el corazón de todo esto. ¿Por qué ahora? Miré directo a la cámara. Porque no se trata solo de mí, dije. Se trata de cada madre, de cada padre, que lo dio todo y fue desechado, de cada persona mayor ignorada, borrada o encerrada con la excusa del amor. Yo casi fui una de ellas, y ya no voy a callar más. Entonces conté mi historia, el asilo, el billete de lotería, las mentiras que descubrí,
el expediente que envié. No me guardé nada. A Sara se le llenaron los ojos de lágrimas mientras hablaba, pero yo no lloré. Ya no tenía más lágrimas. Esa noche salió al aire la entrevista. Millones la vieron. Comenzaron a llegar mensajes. Gente de todo el país, compartiendo sus propias historias de traición, abandono y supervivencia. Ya no era solo Margarita, era un espejo. Bruno no habló en público, pero fuentes cercanas a él dijeron que estaba devastado, que su vida se estaba desmoronando. Bien, esa vida la construyó manipulando, y ahora se caía bajo el peso de su propia crueldad. Pero no me regocijé, me puse a trabajar. Empecé a organizar una fundación, una que protegiera a los adultos mayores de abusos legales y financieros. No solo de nombre, sino con apoyo legal real, con fondos reales, defensa real. La llamé el Proyecto Margarita, porque si iban a usar mi nombre para quitarme la dignidad, yo iba a usarlo para devolvérsela a otros. Aún así, el dolor no se iba. No porque Bruno sufriera, sino porque alguna vez lo amé con una lealtad tan ciega que me rompió. Y ahora tenía que aprender a vivir sin esa ilusión, pero tenía algo mejor ahora. Tenía la verdad, y nadie iba a quitármela otra vez. El arresto de Bruno no llegó con sirenas, llegó con titulares. Bruno Sánchez acusado de múltiples cargos por fraude electrónico, robo de identidad y evasión de impuestos. Leí la noticia una mañana tranquila, con mi té en la mano y mi gato dormido junto a mí. La casa estaba en silencio, salvo por el zumbido constante del refrigerador y el viento rozando las persianas. Me quedé mirando el artículo por un largo rato. No porque no lo creyera, lo creía, pero lo había imaginado tantas veces que cuando llegó, casi se sintió como si ya lo hubiera vivido. Estaba libre bajo fianza, claro. El dinero compra tiempo, aunque no compre paz. Pero el daño estaba hecho. Su nombre ya era sinónimo de traición. Los clientes retiraron sus negocios, sus líneas de crédito congeladas. Amigos desaparecieron. Hasta su esposa emitió un comunicado por medio de su abogado. Pedía el divorcio. Ahora estaba solo. Debería haberme sentido triunfante, pero lo único que sentí fue vacío. Lo que pasa con sobrevivir una traición es que no sales entera. Sales más sabia, sí, más afilada, tal vez más fuerte, pero algo tierno se muere en ti, esa confianza ciega, esa fe de que el amor basta para que alguien se quede. No lloré esa ternura, la enterré. Era un sábado fresco cuando caminé por el centro del pueblo por primera vez desde que salió la entrevista. La gente me reconocía, no murmuraban, no me miraron fijamente, sonrieron. Una mujer, quizás de unos 40 años, me tocó el brazo y dijo: «Le diste valor a mi mamá para salirse de una mala situación». Un joven detrás del mostrador de la farmacia deslizó una nota en la bolsa de mi receta. «Mi abuela dice gracias». Yo no buscaba atención, pero llegó, suave, como el sol colándose entre nubes pesadas. Aarón pasó esa tarde. Le ofrecieron un trato, dijo. 10 años si se declara culpable. Si no, va a juicio. ¿Y él?, pregunté, todavía fingiendo que todo era un malentendido. Cree que puede engañar al sistema. Negué con la cabeza. Ha estado fingiendo toda su vida. Aarón dudó. ¿Todavía no ha intentado hablar contigo? Lo miré, sin contacto directo. Pero sí había recibido algo, una carta, sobre sin remitente. Alguien lo metió por debajo de la puerta una noche mientras estaba en la cocina. Adentro, una foto. Era de mi cumpleaños número 60. Yo, con un suéter amarillo, riéndome con pastel en la cara. Bruno a mi lado con el cuchillo en la mano. También riendo. Atrás, solo una frase con su letra. Tú siempre creíste en mí. Perdón por no haber sido suficiente. Me quedé con esa foto durante horas, sin llorar, sin rabia, solo recordando. Al niño que pedía otro cuento antes de dormir. Al adolescente que chocó mi coche contra un buzón y lloró cuando no le grité. Al hombre que me abrazó más fuerte de lo normal el día que murió su papá. Todos eran partes de él, y los amé. Pero el amor de verdad, exige verdad.
Y Bruno eligió mentiras. Esa noche quemé la foto en la chimenea, no por odio, por liberación. Vi cómo las llamas envolvían el papel, cómo ennegrecían los bordes, cómo borraban la sonrisa. No necesitaba una imagen para recordar, necesitaba paz. Y ya casi la tenía. La mañana que regresé a Residencia Los Pinos, el cielo estaba gris claro, de ese tono que suaviza todo sin ocultarlo. Me quedé parada frente a la entrada por un buen rato, mirando el lugar exacto donde me habían dejado como si fuera equipaje. El estacionamiento estaba tranquilo, los árboles sin hojas, pero algo era distinto. Las puertas se abrieron y Rubí salió antes de que pudiera tocar. Jadeó al verme. Dios mío, Margarita sonreí. Soy yo. Nos abrazamos, no con cortesía, no por un momento, sino como dos personas que habían sobrevivido algo. Sus brazos eran cálidos y me di cuenta de cuánto tiempo había pasado desde que me sentía segura en el abrazo de alguien. Por dentro, el lugar se veía diferente. Los pisos recién encerados, las luces más brillantes, la sala común con nuevos libros, mejor tele y café de verdad en una esquina. Escuché lo que hiciste, dijo Rubí, guiándome a una banca tranquila en el pasillo. ¿Las donaciones? ¿Las entrevistas? Margarita, cambiaste todo. Dije. Solo dejé de permitir que los demás decidieran quién era yo. Caminamos juntas por los pasillos. Visité el antiguo cuarto de Dora. Ahora era una sala de lectura. El personal me miraba, algunos con sonrisas, otros sorprendidos. Algunos residentes me reconocieron. Asentí a cada uno. Ya no eran invisibles. Y yo tampoco. Esa tarde di un discurso en el nuevo salón de actividades. Había sillas plegables y el personal preparó galletas. Rubí me presentó como si fuera alguien famosa, pero negué con la cabeza. No estoy aquí porque sea rica, comencé. Y no estoy aquí porque me hayan hecho daño. Estoy aquí porque me silenciaron. Y sé cuántos de ustedes aún se sienten así. Cada mirada se posó en mí, algunas llenas de lágrimas. Quiero decirles algo que me hubiera gustado escuchar hace mucho tiempo, dije. No eres una carga, no estás olvidado, y no has terminado. Hubo un silencio, suave al principio, luego más fuerte. Sonreí, sintiendo el peso de cada noche solitaria que había pasado, ahora reemplazado por algo más cálido, algo lleno. Cuando volví a casa, finalicé el fideicomiso. El proyecto Margarita se convertiría en una organización nacional ofreciendo apoyo legal y financiero a personas mayores en riesgo de ser explotadas. Contrataríamos abogados, lanzaríamos líneas de ayuda, construiríamos alianzas con asilos y tribunales. Bruno aceptó el trato, 10 años. Intentó mandar otra carta. La devolví sin abrir. Ese capítulo ya estaba cerrado. Pasé los últimos días del año escribiendo cartas a cada persona que me ayudó. A Aarón, Rubí, incluso al doctor Rocha. Les agradecí, no por salvarme, sino por acompañarme mientras me salvaba sola. Y luego, en la primera nevada de enero, hice algo que no hacía desde hacía décadas. Me escribí una carta. Era corta, solo una página. La leí en voz alta sentada junto a la chimenea. El gato dormido a mis pies. Querida Margarita, no estabas loca, no eras demasiado confiada, no eras débil, solo eras una mujer que amaba demasiado, y cuando intentaron borrarte de tu propia historia, tomaste la pluma y escribiste el final tú misma. Estoy tan orgullosa de ti. Con amor, tú misma. Doblé la carta, la puse en una cajita de madera y la dejé sobre la repisa. No necesitaba dejar un legado de dinero, ni de venganza, ni siquiera de justicia. Tenía algo más grande, libertad. Y por primera vez en mi vida era finalmente completamente libre. Siempre creí que después de la tormenta vendría la quietud, pero la vida tiene un modo peculiar de recordarme que la calma nunca es un silencio absoluto, solo un intervalo en el que uno aprende a escuchar otros matices. Esa mañana salí a caminar por el parque vecino, el aire húmedo de Sierra Gorda impregnado de olor a pino y tierra removida, y pensé que quizá al fin había aprendido a respirar sin que la memoria doliera. No llevaba prisa, solo una bufanda tibia, mis guantes de lana,
y la certeza de que, si seguía avanzando, el mundo no volvería a achicar mis pasos. Fue entonces cuando lo vi. Un bulto en la hierba, temblando. Me acerqué con cautela. Era un perro mestizo, costillas marcadas, la pata trasera derecha colgando torcida como rama rota. No había rabia en sus ojos, solo cansancio y una tristeza que reconocí al instante, ese hueco al que se llega cuando el último hilo de confianza se revienta. Me quedé de cuclillas a 1 metro de él. Susurré algo que ni yo entendí y extendí la mano despacio. No gruñó ni retrocedió. Apenas alzó la cabeza, como si aceptara que ya no tenía fuerza para defenderse ni para huir. Tenía una cuerda vieja a modo de collar, raída y llena de lodo. Alguien lo había atado alguna vez y luego, tal vez, lo soltó sin molestarse en quitar el nudo. Lo abandonaron, pensé, igual que hicieron conmigo cuando me dejaron en el asilo con las paredes olorosas a cloro. Me quité la bufanda y se la pasé por debajo del pecho, improvisando una faja que le sujetara la extremidad fracturada. Me miraba sin parpadear, con esa mezcla de resignación y esperanza que se detiene justo antes del olvido. Le prometí en voz baja que no le dolería más de lo necesario. No sé si entendió mis palabras o mi tono, pero permitió que lo cargara como se carga algo valioso y roto a la vez. Sentí su peso caliente contra mi pecho, latidos débiles y ásperos como tambor viejo. No estaba segura de poder con él hasta la camioneta, pero tampoco podía soltarlo. El veterinario del pueblo atendía urgencias sin cita, una mujer de mirada serena y manos firmes, que apenas me preguntó si era mío. Dije que sí, porque en el momento en que lo levanté del suelo, supe que no volvería a dejarlo. Revisó la ruptura, habló de clavos, yeso, reposo. Mientras explicaba, el perro, decidí llamarlo Balaam, como el guardián que vela en la noche, apoyó la cabeza en mi rodilla, exhausto. Pagamos radiografías, antibiótico, vendajes. Aarón había insistido en que mi cuenta fuera intocable incluso para mí, pero siempre queda espacio para la compasión. Firmé el cheque con mano firme y salimos con Balaam envuelto en una manta. Las primeras noches en casa fueron largas. Balaam no dormía seguido, lloraba en sueños, como si recordara cada esquina donde lo patearon, cada domingo sin plato. Yo me sentaba a su lado, chaqueta sobre las piernas, y le contaba cuentos que nunca terminé de leerle a Bruno cuando era niño, historias donde nadie se queda solo al final. Él olía mi mano y poco a poco el temblor cedía. A veces despertaba con sudor frío, sobresaltada por un ruido imaginario en la puerta, temiendo que alguien viniera a reclamar lo que ya no poseo. Entonces lo veía junto a mi cama, ojos atentos, y sabía que el miedo también puede compartirse para pesar menos. Pasaron semanas. Balaam aprendió a moverse con el yeso, arrastrando la pata como si contara los pasos hasta el porche. Yo lo seguía, taza de café en mano, y juntos veíamos amaneceres pálidos, los árboles desnudos pintándose de oro lánguido. El aire olía a leña y a tiempo recuperado. Una mañana, mientras revisaba el buzón, encontré una postal sin remitente, una foto de un faro sobre acantilados grises y al reverso una frase breve: «La luz siempre regresa». No reconocí la letra, tal vez de alguien que vio la entrevista y creyó que las palabras sanan, quizá Rubí, quizá algún desconocido agradecido. La guardé en la repisa. Balaam la olisqueó y estornudó, como si desconfiara de cualquier promesa que viniera sin pan. El yeso cayó al cabo de 2 meses. La pata soldó torcida, sí, pero firme. Caminaba con un leve vaivén que lo hacía parecer un viejo marinero. El veterinario dijo que, con terapia y paciencia, podría correr de nuevo. Compré una correa nueva, un cuenco de acero, una cama blanda junto a la chimenea. Colgué en la pared la radiografía inicial, casi como trofeo, recordatorio de que incluso los huesos rotos encuentran su lugar cuando alguien los sostiene. Una tarde fría llevé a Balaam al parque otra vez. Caminamos despacio, él oliendo cada hoja, yo escuchando el crujido de la grava bajo las botas. Nos sentamos en la banca donde lo encontré, el banco de madera carcomida que da al estanque. El agua estaba quieta, reflejando un cielo sin aves. Pensé en Bruno, ahora contando días tras barrotes, quizá escribiendo cartas que ya no leeré. No sentí rencor, solo un vacío que el viento llenaba con olor a pino.
Balaam apoyó el hocico en mi muslo, suplicando caricia, y comprendí que algunas ausencias se rellenan con presencia nueva, que el corazón encuentra otra forma de latir cuando la antigua se gasta. Volvimos a casa cuando el sol se disolvía detrás de los robles y el aire cortaba la piel. Preparé estofado de lentejas. Dejé que hirviera lento mientras Balaam se acomodaba en su cama, las orejas caídas, un suspiro largo. Me senté a la mesa con mi cuaderno del proyecto Margarita abierto. Había correos que responder, donantes que agradecer, casos urgentes de gente mayor reclamando su voz. La estufa crepitaba, Balaam soñaba sin gemir, y yo, por primera vez en décadas, no sentí que el pasado me jalara del cuello. Sentí, en cambio, que las cicatrices, las suyas y las mías, se alineaban como costuras de un mismo tejido. Esa noche encendí la lámpara mínima del pasillo y me fui a dormir. Al apagar la luz del cuarto, Balaam se levantó cojeando y se subió con esfuerzo al borde de la cama. No lo bajé. Se acurrucó a mi costado, el aliento tibio contra mi muñeca. Pensé en la cuerda rasgada que traía al cuello el día que lo encontré y en los papeles firmados que alguna vez me ataron a quien creí mi mundo. Ambos, cuerda y papeles, terminaron en la basura. Lo importante era el hilo invisible que ahora unía a una mujer de 62 años y a un perro rengueante en una casa prestada por la esperanza. Cerré los ojos y dejé que el sueño llegara sin miedo. Afuera, el viento golpeó las contraventanas, pero dentro todo estaba quieto. Balaam respiró hondo. Yo acomodé la mano sobre su lomo y justo antes de quedarme dormida, comprendí que la vida no me debía paz ni yo debía aceptarla a medias. Tenía derecho a construirla, paso por paso, ladrido por ladrido, latido por latido, hasta que la soledad dejara de sentirse como un castigo y se convirtiera en un espacio amplio, listo para llenarse de nuevos comienzos. Contamos esta historia basada en hechos reales. Los nombres y lugares han sido cambiados para proteger la identidad de la persona involucrada. Es la historia de una madre que sacrificó toda su vida por sus hijos y nietos y al final fue despreciada, utilizada y abandonada. Pero cuando ya no le quedaba nada que perder, se levantó. Y esta vez vivió para ella misma. No la contamos para juzgar, sino para que quien escuche se detenga a pensar: ¿cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de su propio hogar? Ahora tengo curiosidad por ti, que estás escuchando mi historia. ¿Qué harías si estuvieras en mi lugar? ¿Te ha tocado vivir algo parecido? Déjamelo en los comentarios. Mientras tanto, te dejo en la pantalla final otras 2 historias que son favoritas del canal y que sin duda te van a sorprender. Gracias por quedarte hasta aquí.